Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, una vez más unidos por este medio para poder compartir la palabra de Dios. Mucho gusto, que tengan un buen día el día de hoy, domingo, Día del Señor, y vamos a compartir la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a leer la palabra de Dios en Josué capítulo 21. Josué capítulo 21 es el texto que nos corresponde meditar el día de hoy. Vamos a leer Josué 21, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Amén. Oramos. Bendito Padre, te damos gracias una vez más. Nunca nos cansaremos de darte gracias, porque Señor, cada día que vivimos es una demostración de tu amor, de tu misericordia. Cada día es una oportunidad para bendecir tu nombre, para hacer tu voluntad. Porque nuestra vida, conforme a tu palabra, es como nube, como una flor. Señor, es temporal. Nuestra estadía en esta tierra es temporal, Señor. Pero queremos vivirla para ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la vida, la oportunidad de poder servirte todavía, vivir para tu gloria. Ayúdanos a no desperdiciar nuestra vida. Gracias por este tiempo de meditar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad voy a meditar en la palabra de Dios y he titulado a esta meditación ¿De qué vivían los levitas? Es el tema que hoy día vamos a desarrollar. Cuando los levitas los israelitas habían ingresado a Canaán, Dios había ordenado que se les asigne los territorios para que ellos conquisten. Y así fue. Moisés asignó a cada tribu las tierras que le correspondían a cada quien, y que vayan a conquistarlas los que todavía no lo habían hecho. Después se dio Moisés a las ciudades de refugio. Ya sabemos que las ciudades de refugio estaban dispersos por diferentes lugares para que las personas con un problema de delito acudan a ellos para que puedan guarecerse después de haber tenido un examen de juicio de ley. Ya hemos conversado al respecto de esos lugares de refugio. Y como que pareciera que todo estaba tranquilo. Y hay una escena, este capítulo 21 de Josué, esa escena me produce un poco de pena porque fueron los levitas quienes se acercaron a Josué. No fue una actitud de Eleazar, una actitud de Josué y de los ancianos principales de Israel, quienes debieron preocuparse por los levitas, sino que fueron los responsables de los levitas, las autoridades, los ancianos, quienes se acercaron a pedir que se les conceda territorios para poder vivir. Las cosas parece que estaban al revés a veces, como por ejemplo el día de hoy, ¿no? Los pastores, algunos, tienen que pedir que se les dé algún tipo de sustento. No es que la iglesia, orando al Señor, debiera de proveer para las personas que sirven al Señor. Si así fuera, yo nunca pediría, porque desde niño no me he acostumbrado a pedir nada. Solo a Dios, Dios proveerá, y yo esperaré en el Señor. Así que hoy hablaremos de los levitas. ¿De qué vivían los levitas? Y para esto voy a desarrollar 2 puntos. En primer lugar, ¿qué había ordenado Dios con respecto al mantenimiento de los levitas? Porque los levitas, según la palabra de Dios, hoy día vamos a meditar sobre de qué vivían los levitas.
¿Y qué había ordenado Dios en esta primera parte? Y quiero leer Números capítulo 1 del 47 al 50. Números capítulo 1, vamos a leer Números capítulo 1, el libro de Números capítulo 1, del versículo 47 al 50. Y dice así: ¿qué había ordenado Dios respecto a los levitas? Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Se está refiriendo a diferentes tribus de Israel y le estaban planificando que se le tenía que entregar tierras para heredar. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés, diciendo: Jehová a Moisés: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo de testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Aquí podemos ver que Dios separa a los levitas para uso exclusivo de su servicio, de adoración, de alabanza, de los ritos, de los cuidados, de los utensilios en el tabernáculo allá en el desierto. Entonces, los levitas fueron separados por el Señor para su ministerio. En primer lugar, es una orden de Dios. En segundo lugar, si ellos no tenían tierras para poder sembrar, para poder cosechar, y Dios les había confinado al servicio de su tabernáculo, la pregunta era: ¿de qué vivirían? ¿Acaso ellos no tenían hambre, no tenían derecho a poder comer y a mantenerse en su vida cotidiana y natural? No, sino que ellos deberían de estar al servicio de Dios, pero Dios proveyó para su sustento. ¿Y de qué manera proveyó para su sustento? Números 18 del 8 al 14. Leeremos. Números 18 del 8 al 14 vamos a leer. Pero solamente quiero leer unas partes nada más, porque es un texto un poco extenso. Voy a leer solo una parte. Dice en Números 18 del 8 hacia adelante: dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo, la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Y así sigue leyendo del versículo 8 hasta el versículo, todo el capítulo, y he encontrado en este texto más de 10 veces que Dios está ordenando que las ofrendas que las personas llevaban, las tribus llevaban, deberían de ser para ellos. Entiéndase bien, no es para su uso personal exclusivamente. Que todos los diezmos y las ofrendas y los holocaustos, ellos tenían que administrarlo. Todos los recursos. En primer lugar, para la consagración, para la adoración a Dios. Por ejemplo, traía un israelita un carnerito para el sacrificio. Ya lo sacrificaban. Y esa carne que había sido para el sacrificio, no lo iban a desechar. Esto quedaba para el sostenimiento de los levitas. La pregunta: los levitas, los pueblos de Israel, ¿a quiénes entregaban el holocausto? ¿A los israelitas, a los levitas o a Dios? La respuesta será siempre: venían a presentar sus ofrendas y sus diezmos y sus holocaustos a Dios. Pero ¿quién era el responsable de poder llevar esas ofrendas a Dios? Los levitas.
Y una vez que se ejecutaba el sacrificio, esos recursos tenían que pasar a la posesión de los levitas para que ellos puedan alimentarse y poder dar el sustento de sus vidas, de sus familias. ¿De qué otra manera podrían sustentarse los miles y miles de levitas que estaban dispersos en diferentes lugares? ¿Qué? ¿Tendrían que mendigar el pan? ¿Tendrían que vivir de una manera menesterosa, como un mendigo en la calle? A veces la gente piensa que porque uno es hijo de Dios, un consagrado a Dios, debe de vivir de una manera pobre y paupérrima. Y no es la voluntad de Dios. Los levitas eran consagrados a Dios y Dios les estaba dando el sustento. Y así dice la palabra de Dios en Números 18 del 8 al 14. Por un momento vamos a leer Números 18 al 21. Y dice así, 21, y el 24. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Qué interesante lo que Dios está mencionando en Números. Que las tribus tendrían que venir a adorar a Dios, a bendecir a Dios, con sus ofrendas, sus palomitas. Cuando se habla de ofrenda, el hombre de hoy dice algo crematístico, billete. Pero trasladémonos a ese tiempo, no había billetes, no había monedas. Las ofrendas eran el producto que ellos habían obtenido. Así que traían sus animalitos, sus ofrendas, sus holocaustos, sus diezmos, y entonces traían. Ellos, una vez que ejecutaban el servicio de adoración, entonces ellos vivían. Y no era un levita, eran miles y miles y miles de levitas que deberían de ser sustentados por la provisión que Dios les daba. La pregunta sería, ¿quién le daba los recursos a los levitas? Y la perspectiva es doble. Seguramente la respuesta de algunos sería, ¿los israelitas? No, no es la perspectiva. Porque los israelitas no le daban el diezmo ni las ofrendas a los levitas. Ellos traían a Dios. Y Dios estaba estableciendo que esas ofrendas y esos holocaustos quedasen para la administración y sustento de los hermanos que servían al Señor ahí en el tabernáculo de reunión. Muy bien. Ahora, casi nunca se ha cumplido como Dios hubiese querido que los levitas hubiesen sido sustentados con tranquilidad para dedicarse a la obra de Dios. En muchos segmentos históricos del pueblo de Israel abandona este principio, de manera que el pueblo levita, la tribu de Leví, no tenía con qué sustentarse, y así que deambulaban como mendigos buscando qué comer, y el templo y las iglesias se cerraban, el lugar donde se congregaban. Y eso no es responsabilidad de Dios, porque Dios ha establecido que los levitas sean para su servicio y que los judíos y los israelitas tenían que traer sus diezmos al Señor, y de ellos vivían los levitas. Después de haber administrado los sacrificios y los holocaustos, vivían de ese recurso. Y ese recurso servía para su mantenimiento, mientras que los demás tenían sus territorios y tenían sus sembríos y vivían con tranquilidad. ¿Qué pasaba cuando el pueblo no entregaba sus diezmos? Es al Señor no le entregaba. Es porque había pecado en el corazón de las personas. No adoraban a Dios, ni traían sus diezmos al Señor, sus ofrendas, ni su adoración. Habían abandonado al Señor. Porque uno no puede venir al Señor con las manos vacías, adorar al Señor con palabra. Y estas personas, en muchos momentos de la historia, pensaban que la adoración era solo verbal, solo espiritual. La adoración es integral. Entonces uno debe venir al Señor en adoración a Dios, trayendo sus ofrendas, sus recursos, reconociendo a Dios con nuestras primicias. El Señor entonces ha establecido que una vez que el holocausto haya sido ofrecido,
los recursos sean administrados por los levitas para su mantenimiento y sustento que Dios había establecido así. Es Dios quien suple las necesidades de los levitas. Muy bien, quisiera finalizar ahora cuál sería el resultado. El Josué 21, el texto que hemos leído. Y aquí vemos cuando ingresa el pueblo de Dios o el pueblo de Israel a Canaán. Ya habían distribuido las tierras, pero no habían considerado la tierra para los levitas. Y la Biblia no me dice que fue Josué y que fue Eleazar y las autoridades del pueblo de Israel quienes tomaron la decisión previo acuerdo y previa oración a Dios y le asignaron de manera voluntaria. No dice eso en la palabra. Y los jefes de los padres de los levitas, Josué 21, vinieron al sacerdote Eleazar y a Josué y a los ancianos a pedir que le den tierras, no para ellos, sino tierras para el servicio de Dios. Y dice en el versículo 2, y les hablaron en Silo, que era un lugar de consagración, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés, está haciendo alusión a Números y a Deuteronomio antes, que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, donde ellos tenían que vivir, con sus ejidos para nuestros ganados. Correcto. Le estaban pidiendo ciudades. Y a partir del versículo 3 hasta el último versículo, se ve cómo el pueblo, las tribus empiezan a darle, de acuerdo a donde se encuentren esas tribus, le empezaron a dar ciertos territorios que no le pertenecía a un levita de manera especial. La palabra ejido significa una tierra que le pertenece a las personas, no, sino al servicio de la gente. En conclusión, los levitas no tenían nada. Dios les proveía para su sustento y dónde poder vivir, porque eso no les pertenecía ni a ellos, les pertenecía a Dios. Y porque estaban en el servicio de Dios podían hacer el uso correspondiente, pero no eran propietarios de nada. Un siervo de Dios, entonces, es una persona que entrega su vida al Señor, que está dispuesto a consagrar su vida al Señor y también a recibir de Dios su provisión. Y en este momento eso es lo que está sucediendo. Finalmente, hermanos, ¿qué pasó cuando todo el pueblo empezó a darles los terrenos, las ciudades a cada levita? Y dice la palabra que fueron 48 ciudades que recibieron los levitas. Como eran miles de levitas, se organizaron y empezaron a ocupar esas tierras, que eran lugares de adoración, lugares de intrusión a la palabra, lugares donde iban a alabar al Señor, llevando a las personas sus ofrendas, sus diezmos, a escuchar la palabra de Dios, que los levitas se habían preparado para transmitirles la palabra de Dios. Eran lugares de adoración y ellos vivían en ese lugar, que también eran las ciudades de refugio, muchos de ellos. Entonces, cuando el pueblo de Dios cumple su función, quiero finalizar leyendo Josué capítulo 21, del versículo 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Quiere decir que cuando el pueblo de Dios cumple estos principios de provisión a sus hijos, sus siervos, que son los levitas, Dios se goza y bendice al pueblo de Israel. 44. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Dios entonces respalda con protección al pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios no descuida a los levitas. En el versículo 45, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Cuando el pueblo de Israel cumplía este mandato de considerar, de cuidar
a los levitas de esa manera, había reposo, dice la palabra de Dios en el versículo 44, Josué 21, 44, reposo. Y la palabra reposo es tiempo de paz, es shalom, es completo, una situación en donde hay provisión suficiente, respeto hasta aún de los enemigos, y no faltaba la palabra. ¿Cómo va a faltar la palabra de Dios si los levitas estaban satisfechos, provistos? No eran personas adineradas, eran personas que tenían lo suficiente para vivir con decencia, criar a sus hijos, servir al Señor. Entonces no faltaría palabra. Ellos se dedicarían a orar, se dedicarían a estudiar, se dedicarían a servir al Señor y no faltaría palabra en ese templo. Pero cuando el pueblo de Israel falla en este principio, entonces los levitas abandonan sus funciones por la carestía de recursos, el templo se cierra y empieza el hombre y las personas a hacer cualquier cosa menos adorar a Dios. Quiero finalizar con 3 pensamientos. Dios elige los siervos, sus siervos. Dios es el que provee de los recursos. Y los obreros, los siervos de Dios, tienen por principio divino no el deseo de enriquecerse ni acumular, porque nada le pertenece al siervo. El siervo debe entender que debe ser un mayordomo, buen administrador de los recursos de Dios, tener lo suficiente para poder predicar la palabra y vivir con dignidad. Tenemos entonces el día de hoy de qué viven los levitas. Ya sabemos que le pertenecen a Dios, que Dios había provisto para su sustento, que el pueblo de Dios en adoración al Señor debe traer los recursos a la casa del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles que uno podría decir, ¿y qué podrían ofrendar los hermanos o diezmar los hermanos? Pero es en estos momentos en el cual uno debe de cumplir, porque uno no diezma cuando le sobra, sino uno diezma y ofrenda por principio divino, porque de esa manera cuidamos la casa de Dios y nunca faltará palabra. Habrá reposo en tu corazón, en tu hogar, en la iglesia. Recuerde que la iglesia estamos dispersos y que Dios bendice nuestra vida en este tiempo. Que Dios nos bendiga. Al pueblo de Dios a cumplir su función y a los siervos de Dios a administrar santamente los recursos que Dios le provee. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque, Señor, tú tienes cuidado de tu pueblo y especialmente de los siervos. Señor, yo he podido observar a cuánto siervo con mucha necesidad aquí en Lima y en provincia, Señor, que tienen que hacer cosas diversas para poder llevarse un pan a la boca. Oh, yo te pido por aquellos siervos, susténtales, Señor. Toque el corazón de la iglesia, de tu pueblo, para que cumpla su función. Gracias, Padre. Te ruego que nos des de tu gracia, de tu sabiduría, para poder tratar este punto y cumplir nuestra mayordomía con decencia, con espiritualidad. Gracias, Padre, por la palabra que hoy nos has dado. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Hermano, que Dios te bendiga. Que Dios guarde tu vida. Y es importante sembrar en buena tierra. Y la buena tierra es la casa de Dios, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios nunca debe ser abandonada por sus hijos, por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe aprender a respetar, a aportar, a dar a Dios todo lo que corresponde. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día. Bendiciones, hermano.